Bueno, señores, gracias por continuar con Original TV aquí en la entrevista. Hoy contamos con la presencia de un gran amigo, un viejo amigo ya de aquellos tiempos y un alto dirigente de Fuerza del Pueblo ahora, de la dirección política. Nos referimos al doctor Onofre Rojas. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Darío. Bueno, estamos aquí de nuevo otra vez, ¿verdad? Como Sí, lo habíamos prometido aquella vez. Muchísimas gracias, te agradezco mucho esta posibilidad de nosotros comunicarnos con el país. Así es que estoy a tu orden. Y renovar los lazos de amistad, ¿verdad? Que sí, por supuesto. En este nuevo año. No, pero esos lazos siempre están ahí bien fuertes, porque los lazos que se tejen de manera temprana, sí, como los nuestros, desde la época estudiantil. Sí, sí. Yo, bueno, quizás con algunos sí, años de diferencia, sí, pero siempre... Pero yo durante fui estudiante en la UAS, conocí la historia suya, el trabajo social en la universidad, político, en beneficio de los estudiantes, de la propia academia y del país. Así es. Que es insoslayable, nadie puede hablar de eso. En eso siempre lo que nos hemos concentrado, Así en es. procurar que toda nuestra actividad siempre sea en función y en bien del país. Así Por eso estamos, como hemos dicho, en este proyecto de la Fuerza del Pueblo, procurando ver cómo nosotros contribuimos a desarrollar una política un poco más consistente, más sólida, una política más verdadera. Yo le decía a alguien, hace apenas, no hace una hora, alguien que me comentaba sobre el caso del asesinato de la ejecutiva bancaria. Qué pena, sí. Y que su padre hizo una exclamación al presidente de la República. Y realmente eso es como, es como un grito. Hay un grito de cierta impotencia del pueblo dominicano frente a esas situaciones que se están presentando. Y ahí es que yo entro en el tema de por qué la política tiene que ser distinta, diferente. ¿Por qué no podemos en el país seguir jugando a la politiquería? Porque son problemas muy serios lo que están afectando a la sociedad dominicana. Entonces, ninguno de esos problemas que son tan serios, pongamos que tiene que ver ya con la seguridad de las personas, la seguridad del ciudadano. O sea, el ciudadano necesita tener las garantías del Estado dominicano de que él vive en una sociedad en la cual su protección personal y la de su familia pueda estar garantizada. Entonces, eso no se resuelve con politiquería. Eso no se resuelve con por ejemplo, yo veo mucha gente en la prensa haciendo un periodismo, yo diría que muy limitado. Y superficial. Un periodismo que no le aporta al país, un periodismo que tú te das cuenta que le están respondiendo a quien le paga. Claro. Sí. Le están respondiendo a quien le paga y no están atendiendo totalmente de acuerdo con a eso. La atención del ciudadano. Sí. Y entonces tú oyes, se hacen unos coros de voces, incluso hasta para anular políticamente a las personas que, digamos, no estamos en esos festivales y en esos concursos de jipetas, en los concursos de gente que está en los lugares exclusivos, o de las personas que pueden disponer de cantidades de dinero para
agenciarse determinados programas, etcétera. O sea, ¿hacia dónde vamos con eso? No, o sea, a esos problemas hay que prestarle la atención. A mí hoy, la verdad que, como dice el narrador me estoy poniendo malo yo. Me estoy poniendo malo, me voy a poner malo. Me pongo malo cuando yo veo ese índice que nos presenta Transparencia Internacional. Las propuestas, o sea, aparecemos entre los más corruptos del mundo entero. De América Latina y del mundo. No, del mundo entero. Sí, y dentro de América Latina, de los principales. Sí, en los peores lugares. Entonces, eso es una vergüenza nacional e internacional. Entonces, es necesario, definitivamente, hay que cambiar la política. Esto hay que asumirlo con seriedad. Necesitamos, el pueblo necesita respuestas, necesita que haya una confiabilidad en el accionar de los políticos. Y en ese sentido, por ahí anda el compromiso nuestro, que no es un compromiso momentáneo y superficial. Las propuestas de Fuerza del Pueblo. Como dicen algunos, pero es bueno. Sí es bueno también dejar claro. O sea, que tenemos, hay que garantizar, como dijo la Iglesia Católica, como han dicho otras confesiones religiosas y como lo han dicho muchas personalidades también, hay que garantizar un proceso equilibrado, transparente, que haya equidad, que haya realmente una transparencia en la toma de decisiones. Entonces, ahora no se puede decir nada, porque entonces cualquier asunto que se alegue es como se entiende entonces que estamos atentando contra el proceso, cuando en la realidad lo que está pasando es todo lo contrario. Por ejemplo, se está comentando hoy, todo el mundo está comentando el tema de la decisión del Tribunal Superior Administrativo y el orden en la boleta electoral. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hubo una vulneración a los principios. Pero no, legales. Bueno, es que eso crea unos trastornos enormes. Eso crea mucho trastorno, porque de hecho todo este proceso ha sido muy accidentado. El hecho de la gran problemática que generaron las primarias y dificultades que todavía no están resueltas. Tenemos justamente acá comisiones examinando todavía el tema de los equipos y auditando parte de lo que se pueda auditar del proceso. Entonces, nosotros no hemos salido de eso. La Junta Central Electoral emite una resolución estableciendo los criterios mediante los cuales fijó un orden en las boletas, en la boleta electoral, un orden a los partidos políticos. Entonces, ¿cómo es posible que prácticamente estamos ¿a cuánto? A 20 días de las elecciones municipales? Sí. Entonces, a último momento, entonces viene un cambio en la numeración que la propia Junta Central Electoral le ha asignado a los partidos.
Fue ilegal esa asignación, porque se habla de que primero dos cosas. Primero, de que el Tribunal Superior Electoral no tenía competencia para conocer ese recurso. Era netamente electoral y no administrativo. Le correspondería entonces al Tribunal Superior Electoral, uno. Y segundo, se habla de que la propia Junta Central Electoral ordenó la impresión de las boletas sin antes recibir la notificación. Bueno, ahí voy. Se habla de que eso fue un error procedimental, que hay una violación al procedimiento de parte del presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, ahí hay, como te digo, o sea, es que esto crea diferentes problemas. Es decir, si la Junta estableció una resolución y en base a eso le dijo a cada partido político, usted tiene tal número, usted va a tal casilla. Sí, que era número 3. Y eso ya estaba establecido. Entonces, sí, ¿cómo es posible que entonces nosotros ahora vayamos hacia atrás? Cuando las organizaciones incluso comenzaron a hacer sus promociones en base al número que estaba establecido. Entonces, fíjese, en primer lugar, yo creo que sí, que eso habrá que revisarlo porque eso es un asunto eminentemente electoral. Eso no es un asunto de carácter administrativo. Es un asunto electoral y, por tanto, la jurisdicción era el Tribunal Superior Electoral. Pero no es un problema tan sencillo tampoco como dicen, que es simplemente que el Partido Reformista, que estaba en el número 3, pasa al número 4 y el PRD, que estaba en el 4, pasa al 3. No es así. Es que altera la boleta completa. Claro. Altera la boleta completa. Entonces, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández queda seriamente afectado con esa decisión. Y es importante, y la fuerza del pueblo. ¿Y no sería a propósito afectado. Esa decisión? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en primer lugar el caso del Partido Reformista. O sea, la cara de Leonel Fernández iba en la casilla 3. Correcto. Ahora tendrá que ir a la 4. Ahora bien, de acuerdo al esquema anterior, al doctor Leonel Fernández le iba a tocar también la casilla 5. Sí. Y le tocaba, me parece que la 7. Y ahora hay que moverlo todo abajo. Eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. La fuerza del pueblo era la número 18. Ahora es la número 15. Sí. A mí particularmente me gusta porque tengo yo tengo un antecedente que alguien lo escribió en algún artículo, y es que yo gané las elecciones en la universidad, un grupo nuevo, con la casilla número 15, sí, en el año 82. Y bueno, me gusta el 15, el 15 para sí, la fuerza del pueblo. Sí. Pero el problema es que es muy serio y eso ha creado un trastorno en la boleta. Entonces, ¿cómo la Junta Central Electoral no había previsto una situación como esa? De manera que definitivamente, o sea, estamos frente a un proceso muy complejo y en el cual todas las fuerzas políticas y sociales del país tenemos que actuar con mucha responsabilidad y los órganos competentes, cada uno asumir sus responsabilidades. Ya estamos, como decíamos ahorita, a menos de 20 días de las elecciones, 20 días más o menos, 20 algo, ¿no? La gente dice, bueno, pero no podemos desacreditar al árbitro de ese juego, de ese certamen que viene ahí. ¿Qué está pasando con la Junta Central Electoral? ¿Ustedes confían realmente? ¿Usted cree que hay un mal manejo de la Junta? ¿La Junta se ha manejado mal en todos estos asuntos desde antes de las primarias?
¿Y qué peligro podría enfrentar el país si la Junta continúa manejándose de esa manera? Bueno, el tema es que precisamente si no hay una consistencia en el conjunto de resoluciones y decisiones que debe tomar el órgano que administra el proceso electoral y el que está facultado por la Constitución y por la ley para manejarlo, entonces obviamente que se van a presentar situaciones que pueden ser muy controversiales. Entonces, yo lo único que puedo hacer en este instante es que debemos de procurar, hay que llamar a la Junta Central Electoral a que asuma su rol con todo el aplomo que esto amerita y que tiene que evitar definitivamente situaciones como estas, porque esto es un gran trastorno a último momento que se le crea a los partidos políticos y es algo que confunde al electorado. ¿Por qué? Porque en la medida en que no haya el tiempo necesario para que los electores puedan estar ubicados en cuáles son las casillas de su preferencia, esto realmente es muy grave. Muy grave. Doctor, comenzó el año con muchos bríos, el año 2020, enero ya, a pesar de que estamos terminando, pero también vemos a la Fuerza del Pueblo con muchos bríos. ¿Cómo anda la actividad política con Fuerza del Pueblo? Vemos muchas actividades, el presidente Fernández encabezándola por todas las provincias, aquí en la capital, mucha gente. ¿Cómo anda el trabajo político de Fuerza del Pueblo? No, la Fuerza del Pueblo es una organización con un dinamismo enorme, como se pudo observar recientemente. Se presentó la plataforma de dirección de la Fuerza del Pueblo, toda, digamos, su línea gráfica fue expuesta. Es una organización que está proponiendo todos los días a través de su candidato presidencial, pero a través de sus candidatos municipales, propuestas para la sociedad dominicana en diferentes temas. Específicamente en el área municipal a mí me ha tocado coordinar una comisión técnica que ha estado trabajando con las diferentes candidaturas para nosotros garantizar la presentación que exige la norma de los programas de gobierno a nivel de cada municipio, pero al mismo tiempo, sobre todo, trabajando aquellas problemáticas más importantes en cada municipio y presentándole al electorado cuáles son nuestras alternativas. Hay toda una serie de lineamientos en aspectos muy básicos, en aquellos aspectos que son, vamos a decir, propios de la municipalidad, porque es importante incluso clarificar eso, que mucha gente no quiere reconocer, pero la municipalidad, algún día en la República Dominicana, llegaremos a cumplir lo que fue uno de los sueños de Juan Pablo Duarte, de que él quería una República Dominicana basada en una democracia municipalista, en una democracia local, y fue por ello que él propuso en su proyecto de Constitución de 1844 un cuarto poder del Estado, el poder municipal. Y efectivamente en los hechos, en nuestro actual marco constitucional, el municipio es, en los hechos, es un poder constituido, y constituido de la manera más legítima, que es sobre la base de la elección popular. Es decir, los municipios
sus principales autoridades ejercen sus funciones a partir de una autoridad delegada que le da el pueblo a través del voto. Entonces, es uno de los poderes más legítimos, porque hay otros poderes del Estado, pero que son poderes delegados a su vez de otros poderes del Estado, entiéndase. Es diferente al municipal. El poder legislativo, Sí. por ejemplo, que también es un poder que emana del voto ciudadano, entonces tiene funciones para incluso participar y decidir las formas de elección de otros poderes del Estado, como son todo el andamiaje jurídico, Sí. administrativo y judicial, el cual está conformado por diferentes órganos que a su vez, es decir, tienen funciones que son delegadas por otros poderes del Estado, bien sea el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, algún día llegaremos a tener ese poder municipal. Entonces, ese poder municipal tiene lo que se llaman funciones propias, es decir, que no son delegadas. Por ejemplo, todo lo que es el tema del manejo de los residuos sólidos, la basura, esa es una función propia de la municipalidad. No le corresponde a ninguna otra autoridad ejercerla. Sí, porque es el poder municipal. A menos que Sí. no sea porque en un estado unitario como el que nosotros tenemos, los poderes también, aunque mantienen su independencia, pero no quiere decir que los poderes no cooperen entre sí. Sí. Entonces, pueden haber relaciones de cooperación, pero no relaciones de sustitución de un poder por otro. Por ejemplo, sucede en muchos aspectos, como la municipalidad tiene muchas limitaciones en materia presupuestaria, entonces muchas veces el Poder Ejecutivo en múltiples aspectos suplanta las funciones del Poder Municipal. Entonces, nosotros hemos estado encaminando toda una serie de lineamientos para fortalecer ese rol de la municipalidad y garantizar que el municipio pueda cumplir con sus funciones propias. Por ejemplo, todo el tema de la planificación urbana y el ordenamiento del territorio en el nivel local, esa es una responsabilidad del municipio. También. Y aquí vemos constantemente que, por ejemplo, un ministerio como el de Obras Públicas te interviene cualquier área y es ilegal entonces no cuentan con la autorización y ni siquiera con un conocimiento por parte de la municipalidad. Y entonces, sencillamente, eso no puede ser. El ordenamiento del territorio, el municipio, tiene un papel fundamental y para ejercer la autoridad sobre eso. Y así nos vamos a otros temas, mercados, mataderos. Sí. Todo eso es responsabilidad municipal. En materia de tránsito, transporte y movilidad, prácticamente le han quitado casi todo a la municipalidad. En otros países del mundo yo veo que, por ejemplo, el asunto del transporte lo maneja la municipalidad. Totalmente. ¿Por qué aquí no es igual? Totalmente. Y también incluso y en áreas sustantivas como la salud pública, la educación, en materia de vivienda, es decir, porque es el gobierno municipal, la es un gobierno. municipalidad es precisamente, es decir, el Estado ejecuta muchas funciones a través de su gobierno más cercano, que es el gobierno local. Sí. Entonces, no, definitivamente hay cambios muy sustantivos que deben darse en ese orden y por eso usted se va a encontrar que una amplia cantidad, una gama muy amplia de candidatos a las alcaldías por parte de la Fuerza del Pueblo, precisamente van a estar planteando todos estos temas como temas fundamentales a ser rescatados hoy en día. Sí.
Sí. Ya en el tramo final, doctor, el surgimiento de Fuerza del Pueblo y el fortalecimiento de esa institución política ha puesto las cosas más complejas ahora porque hay tres fuerzas: Fuerza del Pueblo, PRM, y está también el partido en el gobierno que también está buscando sus votos. Hay tres fuerzas ahora. ¿Es posible ganar en una primera vuelta? Actualmente no será posible. Es decir, en un sistema como el de la República Dominicana, en donde es con una mayoría absoluta que se gana en primera vuelta, es muy difícil, es prácticamente casi imposible que si existen tres bloques equilibrados, tal cual es la situación de hoy en día, es muy difícil que nadie pueda ganar en la primera vuelta. En ese sentido, el escenario fundamental que está planteado para las elecciones de este año, del 2020, a nivel general, a nivel presidencial, básicamente, que es donde se plantea el escenario de segunda vuelta, porque los cargos municipales y los cargos congresuales son electos por mayoría simple. Entonces, allí no hay problema. Ahora, el presidente de la República tiene que ser electo con una mayoría absoluta. Y nadie tiene esa mayoría absoluta. Por eso va a haber una segunda vuelta. Y por eso es prácticamente, usted lo puede escribir que... ¿Quién estaría en desventaja en entonces en una segunda vuelta? ¿Quién estaría en desventaja mayormente? Bueno, indiscutiblemente que en primer lugar será difícil para el propio gobierno entrar en la segunda vuelta. Yo creo que esa es la, digamos, la aspiración fundamental de quienes están compitiendo, que es entrar en la segunda vuelta. Si el gobierno entra a la segunda vuelta, si logra clasificar, tiene una situación muy apretada, difícil porque sí, definitivamente las fuerzas restantes se pondrían de acuerdo y sencillamente no lo van a favorecer. Okay. Y si no clasifica, entonces, el gobierno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, o sea... ¿Tiene que apoyar a uno de los dos? Eso deberá definirlo, deberán definirlo los estrategas de la candidatura gubernamental, pero lo que nosotros sí tenemos muy claro es que un candidato de la talla del doctor Leonel Fernández Reina, en un escenario de segunda vuelta, será muy difícil ganarle. Será muy difícil ganarle porque son demasiados los sectores nacionales que tienen vínculos con el doctor Fernández y que además conocen de sus capacidades, conocen de su madurez y, digamos, la confianza que eso genera para entonces ya tomar una decisión definitiva de decidir quién será el presidente de la República. ¿Y no tendrá el gobierno una carta bajo la manga que saque de ahí de pronto para...? Bueno, o sea, pueden... Dicen que en la Junta Central Electoral... Pueden haber muchas cartas. Todavía se habla de la posibilidad de sacar nuevos candidatos y eso siempre estaría relacionado con la idea
de ver cómo en un escenario de segunda vuelta pueden agenciarse uno que otro apoyo. O sea, pueden darse múltiples formas, pero lo más importante es que cuando hay una decisión y el pueblo dominicano tiene una decisión de cambio y ha surgido una organización con la voluntad, con, digamos, la experiencia al mismo tiempo y con, es decir, con todo un concepto sobre el manejo del Estado y del poder, entonces la población precisamente anda procurando sentir la confianza necesaria en que no dará un salto al vacío, sino un paso al frente. Y eso es lo que está pasando con la fuerza del pueblo. Por eso se ha venido produciendo un crecimiento constante. Y a medida que pasen los días y que la gente cada vez tenga un reconocimiento más claro de la existencia y, digamos, los lineamientos de la fuerza del pueblo, esta tendencia se va a ir consolidando. Lo que hemos estado haciendo, abriendo locales en cada municipio, en los distritos municipales, lo que estamos haciendo, presentando nuestras candidaturas y cada vez más una dirigencia que se amplía, que se compromete con las necesidades y las aspiraciones del pueblo dominicano. Entonces, todo eso va generando un ambiente a favor de esa nueva corriente, que al mismo tiempo la gente puede fácilmente reconocer a través de sus liderazgos más destacados, a través de incluso de todas las organizaciones que se han estado coaligando, y una fuerza del pueblo que también se nutre de las experiencias y de las tradiciones patrióticas de la República Dominicana, pero que al mismo tiempo está teniendo el tino y el cuidado de producir una alianza lo más amplia posible con diferentes segmentos. Por ejemplo, todas las organizaciones que conforman la coalición Juntos Podemos precisamente están alineadas junto con la fuerza del pueblo. Entonces, son organizaciones que tienen una tradición, que tienen su segmento de apoyo en la población dominicana. Entonces, cuando vemos, digamos, el escenario completo, entonces tú te encuentras con un amplio mosaico de pensamiento, de formas, corrientes políticas, de actuación, abanico, de corrientes, es decir, un arcoíris, que es precisamente es, digamos, una diversidad política que va acorde con la diversidad social y cultural, y con la tradición democrática una expresión dominicana, popular, una expresión del pueblo dominicano. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Onofre. De verdad que resulta corto el tiempo para conversar con personas como usted, de verdad que sí. Para mí es de una grata presencia que usted siempre acuda a nuestro llamado. A ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo nuevamente estaremos aquí en otra entrega más de Original TV con Darío Medrano. Feliz resto de la tarde.